Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos la última hora del culebrón entre Epic Games y Apple porque sí, desde el último programa hemos tenido novedades. Os contaremos también cómo Apple permitirá la distribución de aplicaciones para iOS desde páginas web sin necesidad de usar mercados alternativos. Hablaremos de iOS 17.4.1 y de la nueva función que llegará a los AirPods Pro con iOS 18. Os pondremos al día con las últimas noticias sobre los próximos iPads y también sobre los próximos Mac con chip M4 y cerraremos el recopilatorio hablando de un troyano que se ha descubierto recientemente y puede acceder a tus cuentas bancarias a través del Face ID. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias donde ya sabéis cada semana resumimos las principales noticias que suceden alrededor del mundo Apple. Esta semana como veis tenemos bastantes cosas que contar, pero antes me gustaría, como siempre hago, dar las gracias a los nuevos suscriptores que nos apoyan a través de lamanzanamordida.com. Esta semana han sido todos estos, así que de verdad muchísimas gracias a cada uno de vosotros porque con vuestra suscripción ayudáis a que el proyecto de La Manzana Mordida siga siendo sostenible a largo plazo. Precisamente, si os apuntáis ahora, además de disfrutar de todo el contenido extra que hacemos a través de nuestra web, también vais a poder ganar regalos y en una semana regalaremos a uno de nuestros suscriptores este pack de entretenimiento que, está formado por un Apple TV 4K y dos HomePods Mini. El que sea el afortunado o afortunada, pues se llevará el pack completo para, disfrutar de nuestros vídeos con una calidad tremenda, tanto de vídeo como de sonido. Tenéis el enlace en la descripción, ya sabéis, lamanzanamordida.com. Bueno, comenzamos. ¿Y qué vueltas da la vida? La semana pasada os estaba contando que Epic Games y Apple estaban peleados por enésima vez y ahora resulta que han firmado la paz, aunque veremos lo que dura porque ya sabéis que con estos dos nunca se sabe. La semana pasada os contaba por aquí que hubo otro encontronazo entre ambas compañías. Apple volvió a cancelar la cuenta de desarrollador de Epic y parecía que íbamos a tener otra temporada de esta serie. Pero no, al final parece que la Comisión Europea ha metido mano y ha obligado a Apple a rectificar. Así lo ha comunicado Epic en una actualización de su blog oficial y también Tim Sweeney en su cuenta de X. Esto significa que la Epic Games Store podrá ser una de las primeras tiendas de juegos en llegar a iOS a nivel europeo gracias a la llegada de tiendas alternativas al iPhone con iOS 17.4. Aunque aún no hay fechas concretas, Epic espera tener todo en funcionamiento a finales de este año, lo que por tanto permitirá a todos los usuarios disfrutar no solo de Fortnite sino también de otros juegos de la empresa como por ejemplo el Rocket League o el Fall Guys. Pero yo me pregunto, ¿cuánto durará esta paz? Porque claro, conociendo a estos dos, seguro que encuentran alguna excusa para volver a pelearse, ya sabéis. Son como esos amigos que se llevan a matar, pero que en el fondo pues no pueden vivir el uno sin el otro. En fin, habrá que estar atentos a ver cómo se desarrolla este culebrón. ¿Apostáis por una nueva temporada de peleas o creéis que esta vez la paz será duradera? En fin, dejádmelo en los comentarios. Y ya que estamos hablando de Apple y sus últimos movimientos en el mercado de aplicaciones, tengo otra noticia muy interesante que contaros. Resulta que Apple va a permitir la distribución de apps para iOS directamente desde la web de los desarrolladores sin necesidad de pasar por la App Store ni por ningún mercado de aplicaciones alternativo. Sí, habéis oído bien. Los desarrolladores que estén en Europa podrán ofrecer sus aplicaciones sin intermediarios, aunque eso sí, Apple seguirá revisando la seguridad de las aplicaciones. Este cambio, sin precedentes, va a llegar en una próxima actualización de software en esta primavera y, os explico un poco cómo funcionará. Básicamente, los desarrolladores autorizados podrán alojar los binarios firmados de sus aplicaciones en su propia web y ofrecerlos para su descarga directa. Eso sí, tendrán que cumplir con ciertos requisitos de Apple y comprometerse a mantener la seguridad y la integridad de la plataforma. Pero tranquilos, que para los usuarios la cosa será bastante más sencilla. Solo tendréis que dar permiso al desarrollador para instalar la app desde la configuración de vuestro iPhone y antes de instalarla recibiréis información detallada sobre la aplicación, como pueden ser su nombre, su descripción, capturas de pantalla y clasificación por edad. Vamos, que sabréis perfectamente lo que os estáis descargando y desde dónde. Ahora bien, no penséis que cualquier desarrollador podrá ofrecer sus apps así como así. Apple ha puesto algunas condiciones, como por ejemplo estar inscrito en el programa de desarrolladores de Apple, como también ser una organización domiciliada en la Unión Europea, ser miembro activo durante al menos 2 años y, ojo,
tener una app con más de 1 millón de instalaciones anuales en iOS en la Unión Europea. Vamos, casi nada. Además de esta revolución en la distribución de apps, Apple también ha anunciado otros cambios para dar más flexibilidad a los desarrolladores. Por ejemplo, podrán diseñar sus propias promociones y descuentos al dirigir a los usuarios a completar transacciones en sus webs sin tener que usar las plantillas de Apple. Eso sí, habrá que cumplir también ciertos requisitos para prevenir estafas y garantizar la seguridad de los usuarios. En resumen, que Apple está dando un vuelco a su modelo de distribución de apps en la Unión Europea. Los desarrolladores van a tener más libertad para ofrecer sus apps directamente desde sus webs, aunque tengan que seguir unas ciertas reglas del juego, y los usuarios podremos descargar apps desde fuera del App Store con mayor transparencia y seguridad. En fin, ¿qué os parece este cambio? ¿Creéis que es un paso en la dirección correcta o que Apple está cediendo demasiado terreno? Ya sabéis, contádmelo en los comentarios. Y atención amigos, porque todo parece indicar que veremos muy pronto una nueva actualización de iOS. Resulta que los chicos de Mac Rumors han estado husmeando en sus registros y se han encontrado con una sorpresita. Y es nada más y nada menos que con iOS 17.4.1. Vamos, que parece que Apple ya está trasteando con esta nueva versión internamente. Y claro, como buenos cotillas que somos, aquí estamos para contároslo todo. Según parece, esta actualización debería ser un parche menor, ya sabéis, de esos que sirven para, tapar agujeros de seguridad y arreglar fallos que se les han colado en las versiones anteriores. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cuándo podremos meter las zarpas a esta nueva versión? Bueno, pues la verdad es que no se sabe a ciencia cierta, pero si nos fiamos de lo que dicen los registros de Mac Rumors, podría estar lista para la semana que viene. Con cualquier novedad, ya sabéis, aquí os lo contaremos todo. Bueno, continuamos con el repaso a las noticias y lo hacemos hablando ahora de los AirPods Pro. Mark Gurman en su última newsletter de Power On ha afirmado que los AirPods Pro van a recibir un nuevo modo audífono con la llegada de iOS 18 a finales de este año. Esta no es la primera vez que escuchamos rumores sobre una función de audífono para los AirPods Pro. Ya en 2021 el Wall Street Journal habló de algo parecido, pero bueno, en aquel momento se decía que sería exclusivo de un nuevo modelo de AirPods Pro. Sin embargo, ya sabéis que Apple lanzó los AirPods Pro de segunda generación en septiembre de 2022 y hace poco sacaron una versión renovada con puerto USB-C. Ahora bien, ¿qué significa exactamente este modo audífono? Bueno, pues según la FDA, que viene a ser como el Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos, un audífono es cualquier dispositivo portátil diseñado para ayudar a personas con discapacidad auditiva. Y claro, para que Apple pueda llamar a los AirPods Pro audífonos, necesitaría la aprobación de la FDA. Pero esperad, que la cosa no acaba aquí. Resulta que en agosto de 2022 la FDA aprobó una nueva categoría de audífonos de venta libre que no tienen que cumplir con los mismos requisitos legales. Se llaman PSAP, ¿vale? Que en español sería algo así como productos personales de amplificación de sonido. Y están pensados para amplificar sonidos en situaciones concretas, como por ejemplo la caza o actividades recreativas, pero no para, tratar problemas de audición. Así que la gran duda es en qué categoría encajarán los AirPods Pro con su nuevo modo audífono. ¿Necesitarán la aprobación de la FDA o podrán colarse como un dispositivo PSAP? Lo que está claro es que Apple va a tener que hilar muy fino con la publicidad de esta nueva función, porque si sugieren que los AirPods Pro son para usuarios con problemas de audición o como alternativa a un audífono, entonces sí o sí necesitarán el visto bueno de la FDA. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os emociona la idea de tener unos AirPods Pro con modo audífono o creéis que es más humo que otra cosa? Ya sabéis, contádmelo en los comentarios. Y bueno, ya que estamos hablando de las últimas revelaciones de Mark Gurman en su newsletter, como ya os adelanté en el recopilatorio de noticias anterior, parece que los nuevos iPad y el Apple Pencil están a la vuelta de la esquina. Pero ahora, Mark nos ha dado más detalles jugosos sobre cuándo podemos tener estos nuevos juguetitos en nuestras manos. Al parecer, Apple planea lanzar los nuevos modelos de iPad Pro y iPad Air a finales de marzo o en abril, ¿vale? He citado más o menos de forma literal tal y como él lo escribió. Además, Gurman también ha confirmado que junto con los nuevos iPad llegarán accesorios igualmente nuevos y relucientes. En concreto, ya sabéis, un Magic Keyboard renovado y por supuesto el nuevo Apple Pencil del que ya os hablé la semana pasada. Este tendría puntas magnéticas intercambiables que nos permitirían cambiar el tipo de trazo o la sensibilidad del lápiz, y lo más impresionante, al menos bajo mi punto de vista, es que tendría una función de muestreo de color que nos permitiría copiar el color de cualquier objeto real con solo tocarlo.
con el Apple Pencil. Y si no habéis seguido nuestros últimos vídeos y queréis conocer cómo serán los nuevos iPad, debéis saber que, bueno, se espera que los iPad Pro vengan con el chip M3, pantallas OLED, un diseño más fino, una cámara frontal que estará en el marco lateral y, atención, también posiblemente la carga inalámbrica MagSafe. Y en cuanto a los iPad Air, Gurman insiste en que tendrán el chip M2 y también una cámara frontal en el marco lateral y no en el superior como hasta ahora. Pero claro, la gran sorpresa, digamos la gran novedad de los iPad Air es sin duda que habrá un nuevo modelo disponible para elegir, es decir, un modelo de 12,9 pulgadas. Eso sí, como ya os dije, no os esperéis un gran evento de presentación porque todo apunta a que Apple los anunciará en un comunicado de prensa en su web, como ya hizo con los MacBook Air la semana pasada. Y dejamos los iPads para hablar ahora de los Mac. Y es que esta semana hemos conocido también que Apple acaba de comenzar el desarrollo formal de un nuevo MacBook Pro con el chip M4. Aunque no se han dado todavía muchos detalles sobre las especificaciones de este nuevo chip, podemos hacernos una idea basándonos en el patrón que, Apple ha seguido hasta ahora. Y a ver, veamos, el chip M1 se lanzó en noviembre de 2020, luego vino el M2 en junio de 2022 y el M3 a finales de 2023. Claro, si hacemos cuentas, ha habido un intervalo de aproximadamente un año y medio entre cada generación de chips. Así que si Apple sigue con este ritmo, podríamos ver el chip M4 en la primera mitad de 2025. Aunque también existe la posibilidad de que acorten un poco el plazo y lo lancen a finales de 2024. ¿Quién sabe? Pero claro, seguro que alguno de vosotros estáis pensando, oye, ¿y qué pasa con los Mac que todavía no han recibido el chip M3? Pues bien, ahora mismo solo quedan el Mac Mini, el Mac Studio y el Mac Pro con los chips de la generación M2. El resto, como ya sabéis, el iMac, el MacBook Air y el MacBook Pro ya han sido actualizados con el M3. Así que, imaginamos que 2024 lo van a emplear precisamente en eso, en ir actualizando los ordenadores que todavía quedan pendientes de actualizar con M3, además de presentar el M3 Ultra, que es el procesador más tope que, digamos, tiene la gama de procesadores de Mac y que todavía no se ha presentado. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del chip M4? Bueno, de momento no hay muchos detalles confirmados, pero podemos hacer algunas suposiciones. Teniendo en cuenta que el socio de fabricación de chips de Apple, TSMC, no empezará la fabricación en masa de chips de 2 nanómetros hasta la segunda mitad de 2025, es probable que el M4, por ejemplo, siga siendo de 3 nanómetros como el M3, aunque seguramente sea una versión mejorada del proceso de 3 nanómetros para, exprimir aún más el rendimiento y la eficiencia energética. Pero lo que quiero decir es que realmente entre el paso al M3 y al M4 no va a haber un salto quizás tan grande como el que hubo entre el M2 y el M3. Además, según un informe de la publicación taiwanesa Economic Daily News, el chip M4 contará con un motor neuronal actualizado con significativamente más núcleos para tareas de inteligencia artificial. Así que parece que el M4 será una bestia en cuanto a potencia de procesamiento y capacidades de inteligencia artificial. En resumen, por concretar, que aunque todavía parece que queda un tiempo para ver el chip M4 en acción, parece que Apple ya está manos a la obra para traernos la próxima generación de MacBook Pro. Y cerramos este recopilatorio de noticias con una noticia importante relacionada con la seguridad del iPhone. Resulta que los investigadores de Group IB han descubierto un troyano que puede robar nuestros datos de Face ID para acceder a nuestras cuentas bancarias. Según los expertos en ciberseguridad, el malware en cuestión se llama goldpickets.ios. También tiene una versión para Android, ¿vale? Yo lo digo por si os interesa. Y es capaz de recopilar datos de reconocimiento facial, documentos de identidad e interceptar SMS. Vamos, que os puede dejar más expuestos que un santo en procesión. Pero esperad que la cosa no acaba ahí. Los ciberdelincuentes detrás de este ataque son unos artistas del engaño. Resulta que usan servicios de intercambio de rostros con inteligencia artificial para crear deepfakes con los datos biométricos robados. Como lo oís. O sea, combinan vuestra cara con documentos de identificación falsos y la capacidad de interceptar SMS para acceder a vuestras cuentas bancarias sin que os enteréis. Vamos, es una técnica de robo que nunca antes se había visto según los investigadores. Pero, ¿quiénes son los cerebros detrás de esta amenaza? Pues un grupo malicioso llamado Gold Factory, que al parecer se ha estado centrando en víctimas de Asia y el Pacífico, especialmente en Vietnam y Tailandia. Aunque ojo, eso no significa que no puedan extender sus tentáculos más allá. Y ahora viene la parte interesante. ¿Cómo se propaga este virus informático? Al principio los ciberdelincuentes se hacían pasar por la aplicación que sirve para probar aplicaciones de Apple
antes de ser lanzadas, ya sabéis, la aplicación Test Flight. Pero claro, Apple se olió la tostada y eliminó esa aplicación fraudulenta. Así que los piratas tuvieron que cambiar de táctica y ahora persuaden a sus víctimas para que instalen un supuesto perfil de administración de dispositivos móviles. Vamos, ni que fueran de recursos humanos. Pero no os preocupéis porque seguro que Apple ya está trabajando en tapar este agujero de seguridad en iOS. Como os decía antes, iOS 17.4.1 está a la vuelta de la esquina y es muy posible que solucione este agujero de seguridad. Así que por mi parte solo me queda deciros que tengáis muchísimo cuidado con las aplicaciones sospechosas y estéis atentos siempre a las actualizaciones de seguridad de Apple. No dejéis que os roben la cara y el dinero. En fin, aprovecho también este punto para mandarle un saludo a Juan Silva, que es uno de nuestros suscriptores VIP de la Manzana Mordida Plus, que fue quien me avisó de la noticia. En fin, amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias que, por supuesto, como siempre, espero que os haya servido para quedaros lo más informados posibles sobre las cosas más importantes que han sucedido en el mundo Apple en esta última semana. Por mi parte, pues nada, me queda pediros un me gusta si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, y que por supuesto estéis muy atentos a los próximos contenidos que iremos haciendo aquí la próxima semana, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.